fantasma. Cuando quiera, Fini. Amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy nos vamos fuera de España, nos vamos al Reino Unido y más concretamente nos vamos a hablar de trenes fantasmas del Reino Unido. A la hora de hablar de fantasmas, lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen espectral de una figura humana avanzando en soledad por una casa vacía, abandonada. No obstante, dentro de la fenomenología de lo extraño, no siempre es así, no siempre se cumple el canon del fantasma humano. A medio camino entre la leyenda y lo fantástico, se encuentran también los llamados fantasmas inanimados, es decir, casas fantasma que aparecen y desaparecen de la nada del horizonte de los campos abandonados. Incluso son frecuentes los testimonios que afirman haber visto trenes fantasma, discurriendo por vías ya en desuso u olvidadas. ¿Es esto posible? Lo desconocemos, pero como entra dentro de lo singular y lo curioso, me he decidido a tratar este tema con vosotros, queridos amigos de Clave 7. Y dentro de estos trenes fantasmas, pues voy a tratar los más comunes, los existentes en el Reino Unido. Comenzamos con el primero, el tren fantasma de Talyllyn, Gales. Y comenzamos viaje hacia la bella Gales, tierra de castillos y de verdes parajes, donde la historia se entreteje con la leyenda. Justo al norte del país se encuentra la ciudad de Talyllyn, donde los vecinos han visto en más de una ocasión cómo por las antiguas vías que conducen hacia el viaducto de Dolgol avanza el mítico tren de Talyllyn, no el comercial, no el que discurre todos los días, sino el que solía usarse hace ya 200 años, y siempre lo hace de noche. Son muchos los excursionistas que han vivido extrañas experiencias en estas vías. Se escuchan los silbidos, el traqueteo de la locomotora avanzando, incluso ven temblar las vías, pero en ocasiones ni siquiera llega a hacer acto de presencia, solo se escucha el sonido. Vamos con el tren de Gloucestershire. Nos vamos ahora al oeste de Inglaterra, justo ante una vieja casa de estilo eduardiano, donde hace más de un siglo hubo un accidente ferroviario. Delante de la casa Worcester pasaba la vía férrea que unía las principales ciudades del oeste del país, y fue justo aquí donde surgió la tragedia. Fue una tarde de abril cuando descarriló el tren, llevándose la vida de numerosos pasajeros, entre ellos varios niños. El incidente fue tan grave que se decidió finalmente desviar la línea férrea por otra zona, quedando esta parte inutilizada. Con los años se alzó un cobertizo sobre esa parte donde acaeció el accidente, y es aquí donde se concentra toda la fenomenología de lo extraño. No solo es habitual escuchar el silbido del tren y su traqueteo sobre unas vías inexistentes, sino que, según muchos testigos, es habitual ver la figura de varios niños avanzar por esta zona. Ahora bien, nunca se ha visto el tren fantasma como tal, únicamente se le presiente, se le escucha, realmente curioso. Pero aún hay más. En el túnel de Gloucestershire, un equipo de filmación que pasó la noche realizando grabaciones en la mansión Worcester cercana al túnel, captó golpeteos y golpes, así como el rugir de un tren a través de la propiedad. Vamos con el tren de Nuneaton en Worcestershire. Nos dirigimos en esta ocasión al centro de Reino Unido. El tren de Nuneaton tuvo en el pasado una línea emblemática situada en una zona llamada Bomb Hills. Hoy en día ya no se utiliza y en cambio se ha convertido en un bello escenario para practicar senderismo. Existe un bellísimo bosque y un puente que lo cruza. Fue en 1986 cuando sucedió una de las historias más curiosas en lo relativo a los trenes fantasma. Fue en octubre de ese año cuando un grupo de excursionistas que paseaban por Bomb Hills escucharon el lejano sonido de un tren avanzando hacia ellos. Pero era un sonido muy particular, traqueteaba demasiado. Era un sonido antiguo, muy antiguo. ¿Cómo podía ser? ¿De dónde venía en realidad aquel sonido si allí ya no circulaba ninguna línea? Fue al cruzar el puente cuando escucharon un terrible estruendo, y al asomarse hacia abajo fue cuando descubrieron aquello. No podían creerlo. Era una locomotora de vapor que acababa de descarrilar.
y a su alrededor se hallaban decenas y decenas de heridos. Alarmados fueron a pedir ayuda, pero cuando volvieron en compañía de la policía, todo había desaparecido. Solo estaba la misma calma de siempre, la misma quietud. Los excursionistas no lo entendían. Muchos de ellos afirmaban no poder olvidar incluso el olor a quemado. Sin embargo, nada de eso había ocurrido. No ahora, no en aquel presente, pero sí en el pasado. Y es más, según los propios policías afirmaron después, ese tipo de experiencias son muy frecuentes en esa zona. Vamos ahora con los trenes de Londres. En 1980 se retiró del servicio el último tren del modelo Nimbus en Londres y se le desmanteló para usarlo como chatarra. Pese a ello, el Nimbus ha sido visto varias veces atravesando las vías al túnel sur de la estación de Holywood. Al norte de Londres, en Soham, se puede escuchar cada 2 de junio los sonidos de un terrible accidente, en el cual un viejo tren de municiones explotó por un error al final de la Segunda Guerra Mundial. La explosión reventó todas las ventanas de Soham y redujo a la estación a escombros. Más adelante, en esas mismas vías, se aparece un tren que chocó en 1863 y que fue visto en cientos de veces hasta 1970, cuando dejó de manifestarse por razones desconocidas. Vamos ahora con la niebla de Lincolnshire. En 1920 ocurrió un choque de tren en el puente Ancholme, cerca de Elsham, en la provincia inglesa de Lincolnshire. El accidente tuvo lugar en una noche llena de niebla, y 4 personas fallecieron en él. Desde entonces, durante las noches nubladas, puede verse a un brillante tren fantasmal cruzando las vías. En Hallington, donde se hallaba originalmente la estación, muchas personas han reportado escuchar el sonido de una vieja locomotora de vapor por las noches, pese a que las vías de la localidad dejaron de ser usadas en 1956. En la localidad vecina de Hansal, un hombre que grababa escenas de la reserva natural de la localidad pudo grabar el inconfundible traqueteo de un tren en las vías abandonadas. Nos vamos ahora a la línea Highland en Escocia. En Escocia hay una serie de historias relacionadas con la vieja línea de Highland en la región de Moray, pese a que cayó en desuso hace muchos años y las vías ya fueron removidas. Hasta la fecha se puede escuchar y ver apariciones de máquinas que siguen atravesando los caminos. El primero es un tren fantasmal envuelto en llamas, y que ha sido visto incluso en donde alguna vez se encontró una estación. Otros testigos dicen haber sido golpeados por una ráfaga de aire, como si un tren hubiese pasado a toda velocidad frente a ellos. En 1997, el matrimonio Madison conducía por el camino Alquiler cuando escucharon el silbido y el traqueteo de una locomotora de vapor. Momentos después percibieron lo que parecían ser varios vagones con las luces encendidas, pasando a gran velocidad a la distancia. Al hablar con el padre de la señora Madison, el hombre les explicó que las vías habían sido cerradas tras una avalancha en 1965. Más adelante se encuentra la zona de Lochals, que cruza las altas tierras escocesas. Entre los locales se habla de que la construcción de las vías alteró el balance natural, por lo que se manifiesta una locomotora negra y demoníaca que atraviesa el camino lanzando llamas hasta desaparecer en las colinas cercanas. Aunque el tren fantasma más conocido es el del puente Tyne Rail, cerca de Dundee, el 28 de diciembre de 1874, el recién construido puente Tyne colapsó justo cuando un tren de pasajeros pasaba sobre él. Como resultado, tanto el puente como la máquina cayeron en el helado río Tyne. No hubo sobrevivientes y solo se recuperaron 60 cuerpos de los 75 pasajeros que viajaban en ese momento. Las vías y vigas que se recuperaron del puente colapsado fueron usadas de nuevo al momento de reconstruirlo. Desde entonces se ha visto varias veces a un tren fantasmal acelerando por el puente Tyne durante el aniversario del desastre. El tren desaparece al pasar por el centro del puente, como si se cayera de nuevo a las heladas aguas de debajo. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com
blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y en dos programas que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo a Fernando, a Josefín y al resto de compañeros y colaboradores, y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa. Como decía al principio, a la hora de hablar de fantasmas, lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen espectral de una figura humana, avanzando en soledad por una casa vacía, abandonada. No obstante, dentro del fenómeno de lo extraño no siempre es así. No siempre se cumple el canon del fantasma humano. También hay otras cosas. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, les esperamos el viernes próximo a la misma hora y que sean muy felices. Gracias a todos.